Con el deseo de llevar este tema lo más justo académicamente hablando, sería entonces sumamente necesario tratar de analizar este tema sin prejuicios de ninguna índole. Veamos qué tan objetivos podríamos llegar a ser si apartamos nuestras tradiciones, nuestros sentimientos y analizamos lo que esta historia trae por ella misma a todos nosotros. El concepto del Cordero de Dios nace de la narración sobre la festividad de la Pascua, mejor llamada como Pesaj, pero la verdad, muy pocos de nosotros hemos leído directamente esta historia y todos sus detalles. Sé que nos queda más simple saltar toda esa teoría y aplicar lo que escuchamos de pastores, sacerdotes y pseudorabinos, tal como todos nos comentan al respecto. Todos apuntan a, pero si esto está sumamente claro en Juan capítulo 1 versículo 29, dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más se podría entender respecto a este tema? El sacrificio de Jesús o Yeshua hace de que con su sangre seamos salvos, así como Israel en su momento fue salvo por la sangre que pusieron en el marco de sus puertas. Muchas personas quedan satisfechas hasta ahí. Para muchas personas sencillas, les parece una explicación sumamente satisfactoria. Pero para otros estudiosos y responsables consigo mismos y con sus familias, tienen muchas más interrogantes. Veamos si alguna de las siguientes preguntas tú te las has llegado a plantear. Siendo conocedores ya de que el Nuevo Testamento no bajó del cielo a la misma vez, sino que fue redactado en periodos de tiempo y que basado en ello se tiene estipulado por los historiadores de que el orden de llegada de los evangelios viene a ser el primero, como Marcos, luego Mateo y Lucas y por último Juan. ¿Por qué entonces, en los primeros evangelios en arribar, el concepto de el Cordero de Dios no fue el centro de atención tal como lo fue para Juan? Es fácil para todos hoy en día que tenemos el libro canonizado por Roma, pero aquellos que vivieron en esa época y solo contaban, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos, ¿qué hicieron? ¿Qué pensaron? Porque esta tradición oral no fue una constante, sino que parece ser que fue algo que evolucionó y solo lo vemos sumamente marcado en el Evangelio de Juan. Segunda pregunta: ¿qué tiene que ver la muerte del Cordero de la Pascua, según el relato de Éxodo, con Jesús o Yeshua? Cuando este sacrificio ni fue hecho en el templo, ya que aún no había templo para cuando se realizó esta cena de Pascua, ni fue pedido tampoco para el perdón de los pecados, y además fue cocinado y comido por toda la familia. Tercera pregunta: el sacrificio de la Pascua no era un solo animal en específico. Podría haber sido cordero, carnero o cabrito, sin defecto. Menos mal se escogió el nombre de Cordero para la historia del Nuevo Testamento, ya que si se hubiese escogido cualquiera de los otros dos nombres, hubiese sido muy traumático para muchos. Cuarto, ¿por qué la Biblia no apoya directamente el sacrificio del justo por el impío, sino al contrario? Si vemos en Isaías 43, versículo 3, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Vemos también en Proverbios capítulo 21 versículo 18: el impío es rescate para el justo, y el malvado está en lugar de los rectos. Quinta pregunta: ¿has leído los detalles del sacrificio de la Pascua según Éxodo? ¿Por qué se debía comer todo el cordero y lo que sobraba tendría que ser quemado? ¿Por qué debió haber sido cocinado sin agua? ¿Por qué comer pan sin levadura? Y hacer todo esto estando vestidos justos para salir. ¿Qué tiene que ver esos detalles de este tema del Cordero de la Pascua
con Jesús o Yeshua? ¿Por qué solo coger una parte de la historia y convertirla en el objetivo central? ¿Para qué Dios entonces se pone a mencionar tantos detalles en la historia de Éxodo si al final no valen de nada, según se presenta en el Nuevo Testamento? Como vemos, son preguntas totalmente válidas. Ahora bien, si eres una persona simple y no te interesa ninguna de estas preguntas y quieres solo seguir comiendo entero de lo que te digan desde el púlpito, puedes parar este video aquí y hacer algo más acorde a tu nivel. Pero para aquellos que indagan y toman responsabilidad de sus vidas y la de los suyos, continuemos entonces. Vamos a quitarnos por ahora las gafas del Nuevo Testamento y analicemos lo que está en la fuente o en la raíz de donde la historia del Nuevo Testamento fue extraída. Para ello debemos de ir a la Torá, mal conocida como el Antiguo Testamento, y veamos cuál puede ser el concepto primario que se desarrolla dentro de las conversaciones entre Moisés y el faraón para que realmente Israel pueda salir de Egipto. ¿Cómo se expresaba Dios de Israel ante el faraón? Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Dice: "Y dirás a Faraón, Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito." Perfecto. Hasta aquí vemos entonces de que posiblemente uno de los conceptos primordiales dentro de estos debates entre Moisés y el faraón para salir de Egipto puede ser el concepto de la primogenitura. Es allí donde Dios por primera vez se refiere a Israel como mi primogénito. Ya vemos entonces que la intención inicial de Dios frente a estos relatos previos a la descripción de la cena de Pesach corresponde a la primogenitura. Ahora bien, ¿cómo también podemos traer otra evidencia más que corresponda a este concepto de la primogenitura? Si analizamos las historias previas a la historia de Moisés con el faraón, vemos el caso de Jacob Avinu y su hermano Esaf, de Jacobo y Esaf. Ahí también uno de los temas centrales fue la primogenitura. Todos sabemos de que Esaú, le entrega su primogenitura a Jacob por un plato de comida. Perfecto. Aquí se ve el acto de la primogenitura como parte esencial de la historia. ¿Qué vemos después a esta cuando analizamos ahora ya la historia de Joseph, la historia de José? Nuevamente el tema de la primogenitura, siendo José el primogénito de Jacob sobre su amada Raquel, por la cual él inicialmente hizo el acuerdo con su suegro Labán para trabajar por 7 años. Aquí entonces vemos de que nuevamente el concepto de la primogenitura juega una parte central. Y vemos cómo bajo la historia de José es que Israel entra a Egipto. Recapitulemos rápidamente. Tema central, la primogenitura entre Jacobo y Esaú. De allí entre los hermanos y José. Y ahora Dios le dice al faraón: deja ir a mi hijo, mi primogénito. De lo contrario, él matará al primogénito del faraón. Hasta este punto, estamos yendo con el hilo de la historia y con la idea principal que la Torá nos está mostrando. No estamos sacando nada ni adheriendo nada para tratar de calzar una historia o algún prejuicio que tengamos hasta este momento. ¿Cómo entonces hacer la rectificación de lo que los hermanos le hicieron a José y así Israel pueda salir de Egipto como el primogénito de Dios? Y por ende, con la responsabilidad que esto acarrea, como ser el representante de su padre y el de llevar el legado de Dios. Acompáñame ahora entonces a ver los siguientes paralelos entre la historia de José y sus hermanos
y la descripción de las leyes o el proceso para la celebración de la cena de Pesaj. Si iniciáramos desde el desenlace, desde la parte final de esta historia, sabemos de que los que mueren vienen a ser los primogénitos de los egipcios, y los que salen con vida y triunfantes son el primogénito de Dios, Israel. Pero ellos también salen con riquezas, muy probablemente lo que José había aportado cuando fue segundo en Egipto, ahorita salen precisamente con ello, con eso que él había ya establecido previamente para Israel. Veamos entonces ahorita la comparativa precisa entre estos dos acontecimientos, entre estas dos historias. Si vemos en Génesis capítulo 37 versículos 31, dice de que los hermanos de José tomaron su túnica y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Si analizamos ahora la historia de la relación entre el procedimiento para la cena de Pesaj, vemos que dice, se tomará un animal sin defecto, un macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí vemos de que está la opción de que sea el mismo animal escogido inclusive por los hermanos de José. Si seguimos dentro de la comparativa, vemos Génesis capítulo 37, versículo 24, en donde sus hermanos echan a José en una cisterna, en un pozo, en donde usualmente hay agua, pero dice que estaba vacía, que no había agua en ella. Vemos ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 9, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Si seguimos viendo los pequeños detalles que hay y teniendo en cuenta de que el tema central es la primogenitura, vemos ahora también en Génesis 37, versículo 25, dice de que después de que los hermanos habían hecho tal cosa, estos se sentaron a comer pan. Después de haber hecho este mal a su hermano José, se sientan a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Aquí vemos dos elementos. Se sentaron a comer pan y habían aromas, bálsamo y mirra, ¿verdad? Algo agradable. Pero si vemos ahorita en Éxodo capítulo 12 versículo 8, dice que en aquella noche comerán la carne asada al fuego y vemos de que dice, y panes sin levadura, lo opuesto totalmente a lo que hicieron los hermanos de José. Y vemos de que aquí dice también posteriormente que lo comerán con hierbas amargas. También lo opuesto dentro del elemento usado con los hermanos de José. Damos en cuenta de que hasta este punto lo que se ve es que se está haciendo una rectificación de lo que los hermanos le hicieron a José, ya que aquí se estaba estableciendo las 12 tribus. Y tengamos en cuenta de que al salir de Egipto, Israel ya se iba a consolidar como nación. Iba a salir al desierto y de allí posteriormente iban a ir a la tierra prometida, al lugar prometido, a su tierra Israel. Si seguimos con los detalles o los elementos propuestos dentro de la descripción del proceso para la cena de Pesaj y lo ocurrido con la historia de José, vemos ahora en Génesis 37, versículo 29, dice, después Rubén volvió a la cisterna, al pozo, y no halló a José ya ahí adentro, y rasgó sus vestidos. Éxodo 12 dice, Éxodo capítulo 12, versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Aquí no halló el hermano Rubén a José dentro del pozo, y acá en Éxodo no se debe dejar nada de ello. Recordemos de que acá también se decía en el proceso de la cena de Pesaj que se debería comer vestidos listos para salir. Y aquí vemos de que Rubén rasgó sus vestidos. Pero también vemos de que en sí el sentido de la primogenitura encerraba un acto seguido. Por ejemplo, cuando Jacob toma la primogenitura de Esaú, ¿verdad? Cuando Jacobo toma la primogenitura de Esaú, este sale de su casa. De igual forma, sus hermanos luego salen a Egipto. O sea, luego siempre hay un siguiente nivel, un siguiente paso a dar. Ahora, si analizamos en Génesis capítulo 37, versículo 31, dice, estos tomaron
la túnica de José, y en la otra línea roja dice, y tiñeron la túnica con sangre. O sea, hubo un elemento de intermedio para llegar a tocar esa sangre. Acá en Éxodo 12, de igual manera dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, y de ahí ya sí untarlo dentro de del dintel de la puerta de la casa. Como vemos, haciendo una revisión del texto, sin prejuicios injertados por Roma y por aquellos que no terminan de salir de allí, podemos apreciar cómo este acto de celebración de Pesach nos enseña que para ir antes al desierto, donde tendremos una revelación y una relación más directa con Dios, y a esto adhiriéndole también lo que es la cuenta del Homer para que en ese trayecto de crecimiento, yendo con objetivos claros dentro de esos 49 días, podamos entonces llegar a recibir la Torá. Todo se inicia con una continua rectificación, conocido también como tikkun. Este es el paso central para que cada uno de nosotros pueda retornar a Dios. Si has visto gran parte de nuestros videos, sabrás de que no se trata qué tanto se cumplió aparentemente en el Nuevo Testamento, sino más bien qué tanto forzaron en que así fuera. Nunca olvidemos de que los principales objetivos en el momento de la evolución del Nuevo Testamento era implantar una religión para Roma, la cual en su momento era el centro del mundo. Sin duda, una labor muy bien hecha, pero que ahora, para todos aquellos comprometidos con su búsqueda con Dios, están abriendo sus ojos y asimilando una realidad. Desconocer una verdad te hace esclavo de la mentira, y conocer una verdad a medias te hace vivir en la incertidumbre. Esperamos que este corto video básico pueda ayudarte en tu búsqueda de una mejor y directa relación con Dios, sin intermediarios, directos a Él.